Bien, buenos días, amigas, buenos días, amigos. Hoy empezamos este Momentum de Seguros. Gracias a Francisco Capellán y Asociados, tu corredor de seguros. Y como siempre, este espacio lo iniciamos con las efemérides. Y justamente en el mes de la patria, que nuestro país escoge desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo, con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, que comprende entonces el natalicio de Mella, el natalicio de Sánchez, la celebración de la independencia nacional, y en el marco de ese mes de efemérides patria, de exaltación de nuestros héroes, de nuestros patricios, pues ha coincidido también el 50 aniversario del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó. Alguna gente dice, pero capellán, ¿cómo es fusilamiento? ¿Y por qué el término? Bueno, porque sencillamente Francisco Alberto Camaño Deñó fue apresado antes de ser fusilado. No fue en combate que murió. Entonces, hoy, Momentum de Seguros dedica la efeméride a ese hecho trascendente y tributar honor y homenaje a Francis Camaño. ¿Y quién fue Francis Camaño? Decir entonces que Francisco Alberto Camaño fue un militar que ocupó la presidencia provisional de la República Dominicana en la Guerra de Abril de 1965, que nació un 11 de junio de 1933 en Santo Domingo, que en abril de 1965 dirigió las luchas por reponer al derrocado presidente Juan Bosch, que el 27 de abril derrotó a los golpistas en la batalla del puente, como se llama, y que se enfrentó al imperialismo norteamericano, a los yanquis, que invadieron nuestro país a partir del día siguiente, el 28 de abril de 1965. Ahí vemos imágenes, tanto de abril como luego la caída de Camaño, ¿verdad? Decir entonces que el 3 de febrero, está Camaño, cuando se iba a retirar como agregado militar en Londres, que el 3 de febrero de 1973 desembarcó con 8 hombres en Playa Caracoles para iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Fue apresado en la loma de Nizaíto, Cordillera Central, y fusilado, como yo digo, un día como hoy, 16 de febrero de 1973. Hay que decir entonces que Camaño, su grandeza es que supo colocarse del lado del pueblo en un momento, en una coyuntura histórica trascendente. Los constitucionalistas, como se conoce en la historia dominicana, fueron los militares que junto a la población civil, las organizaciones políticas de entonces, propiciaban el retorno de Bosch sin elecciones, la vuelta a la constitucionalidad del gobierno de Bosch, que había sido derrocado en el 1963 por los sectores conservadores de ese entonces, vinculado al trujillismo de ese entonces. Y un 24 de abril de 1965 se da la revuelta y el llamado a la calle por parte de los militares constitucionalistas, y que su líder era Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ahora bien, Rafael Tomás Fernández Domínguez no estaba en el país en ese momento porque se encontraba en el exilio, en el extranjero. Y es a Camaño que le toca jugar el rol y casarse con la gloria. Y por sugerencia de Bosch, entonces lo escogen, el Congreso Nacional de ese momento lo escoge como presidente constitucional provisional,
Por eso Francis Camaño entonces pasa a la historia como presidente en armas. De manera provisional, en el 1965, ¿verdad?, se le escoge presidente y asume, encarna la determinación del pueblo dominicano por el respeto a la soberanía y la independencia y el combate en contra de la invasión norteamericana. Y se conocen los grandes enfrentamientos, no obstante el bombardeo y no obstante la capacidad militar norteamericana, hubo confrontaciones importantes. Ahora bien, el poderío norteamericano, con más de 42.000 marines, cercaron a las tropas constitucionalistas, que fundamentalmente este foco se concentró en la zona colonial, Ciudad Nueva, ¿verdad?, y con algunas expresiones en algunos barrios, fundamentalmente de la zona norte, pero que ya en junio hubo que firmar las capitulaciones y prácticamente el vencimiento de las tropas constitucionalistas del pueblo dominicano, pisoteado por las tropas del imperio norteamericano. Camaño sale entonces como agregado militar a la embajada de Londres, Inglaterra, y se conoce que en el 1967 se traslada a Cuba. Y en Cuba entonces se conoce que estuvo preparándose por más de 5 años, desde el 67 hasta el 73. Se dice que logró acumular más de 200 hombres que llegaron desde Santo Domingo a Cuba y estaban entrenándose para desembarcar en Santo Domingo, que se contaba con contaba Camaño con respuestas locales, pero lamentablemente la izquierda dominicana pues no estaba capacitada, preparada, ni el PRD de entonces, que dirigía todavía Bosch y Francis Camaño, y José Francisco Peña Gómez, pues no estaban preparados para una lucha de guerrilla. Y efectivamente Camaño cae con esos 8 hombres, Ramón Euclides Holguín Marte, Alberto Lalane José, Alfredo Pérez Vargas, Mario Nelson Galán, Ramón Payero Ulloa, y además de esos caídos, entonces se suma Toribio Peña Jaques, que se le denomina como el guerrillero urbano, porque él se extravió y llegó a Santo Domingo, y él es que en una entrevista o una declaración en el periódico La Noticia de entonces, formalmente da a conocer que quien desembarcó ese 3 de febrero del 73 fue Francisco Alberto Camaño, junto a 6 compañeros más, 8 compañeros más, porque además le sobrevivieron Harley Herman y Claudio Camaño, que también combatieron al ejército dominicano. Eso ocurrió, esa es la historia de Francisco Alberto Camaño, el comandante Román, que un día como hoy, 16 de febrero de 1973, después de varios combates en la loma de la zona sur, ¿verdad?, cae en Nizaíto, cae apresado, y a Balaguer se le pregunta que qué hacer con este prisionero. Y Balaguer la respuesta que dio, que en este país no había cárcel para un prisionero como Francisco Alberto. Ya ustedes pueden entender la implicación que tenía esa expresión. Sencillamente fue fusilado. Lord Camaño, en su día, héroe nacional, fue declarado como tal en el 1999, una ley emitida para entonces lo declara héroe nacional. El pueblo dominicano
la juventud de hoy, pues deben reconocer la historia de ese coronel que se casa con la gloria en favor de la constitucionalidad, de la democracia, y que enfrentó al imperialismo norteamericano en la Guerra de Abril. Acontecimiento trascendente que solo es equiparable con la lucha por la independencia nacional del 27 de febrero de 1844 o la lucha por la restauración de la República el 16 de agosto de 1963 y la Revolución de Abril entonces de 1965. Lora Camaño en su día. Seguimos, vamos a una pausa y volvemos en breve en este Momentum de Seguros, dedicada a esta primera parte a Francisco Alberto Camaño Deñó. Sígueme.